La mpox es una emergencia internacional de salud pasó pública. otro millón de muertos por la pandemia de Cosas COVID-19. comunes de Brasil o los hospitales desbordados de La Unión Reino Europea Unido. anunció que cerrará sus Ni fronteras siquiera durante Estados 30 Unidos se ha librado. Ha registrado las mayores más cifras de espeluznantes mortalidad. jamás registrada, la epidemia de fiebre ébola en África Occidental. Desde la peste negra en el medievo hasta nuestros días, el mundo ha sufrido de pandemias. Y claro, los contagios crecieron conforme se fueron descubriendo nuevos territorios hasta que cada rincón del planeta fue conectado. Eso que hoy conocemos como globalización. Cuando la ruta de la seda se establece en la Edad Media como regular, que vienen enfermedades de Asia a Europa y muere un montón de gente. Bernd Hausberger es experto en historia global y autor del libro Historia mínima de la globalización temprana, en donde explica que este proceso de conexión inició en el siglo XVI e incluso que enfermedades como la viruela le dieron una manita a los conquistadores de América. Llegan los europeos a América que no estaban en contacto con todos esos virus, bacterias, etc. No es un completo catástrofe, ¿no? Y aunque el término globalización se popularizó hasta 1983, los grandes aventureros del siglo XVI ya sabían la forma del planeta cuando se hacían a la mano. Lo que es un mito es que en aquella época los europeos hubieran pensado que el mundo es plano. Ninguna persona seria en aquel momento pensaba eso. Tenían claro que el globo es un globo. El comercio, la migración y la convivencia entre distintos pueblos existió desde el Paleolítico. Para Bernd, la globalización comenzó cuando estos intrépidos marineros zarparon hacia lo desconocido. Con las navegaciones y conquistas de los españoles y portugueses se conectaron las masas continentales. El año en que nace realmente la globalización es en 1572, cuando se establece la navegación regular entre la Nueva España, eso es lo que hoy es México, y las Islas Filipinas. Entonces se cerró el círculo de las comunicaciones globales. Círculo que requirió que 100 años antes a Cristóbal Colón le diera por la aventura. La cosa de Colón era solo que nadie en aquel entonces quería lanzarse al mar abierto, desconocido. Y Colón dijo, pues si me voy al mar abierto, en cierta distancia voy a llegar a Asia. Y hasta tuvo razón en el sentido que había calculado más o menos bien la distancia para llegar a tierra. Comercio, ciencia, tecnología, pandemias y hasta las medicinas para combatirlas son producto de la globalización. Una historia llena de aventuras que siguen hasta hoy. ¿Cómo eran las fronteras en la antigüedad? ¿Había aduanas? ¿Por qué los chinos no se aventuraron más en el mar? ¿Cuáles son los factores que provocan o detienen el proceso globalizador? Esto es Pasado Presente, un podcast del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, en el que historiadoras e historiadores nos cuentan las bases para entender nuestro presente. Yo soy Javier Bravo y en este episodio platiqué con Bernd Hausberger sobre el origen de la globalización. Yo soy Bernd Hausberger, profesor e investigador del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Soy austríaco de origen y historiador y empecé con historia colonial de la Nueva España y muy temprano todavía en Europa. A través de mi director de tesis me empecé a interesar en la historia global. Eso ya hace 25 años fácil, que era él muy activo allí en Viena y yo ya vivía en Alemania, pero había mantenido el contacto. Y realmente fuimos en el espacio germánico, diría, los pioneros en esa corriente. Bueno, mi director de tesis, menos yo, porque yo fui muy joven, pero participé en eso. Bernd, pues es usted, de hecho, un ejemplo, ¿no?, de la globalización. Pues sí. Las circulaciones de personas en general son un fenómeno globalizador, obviamente, que ha crecido a lo largo de los siglos. Y en mi caso, no quiero parecer vanidoso, pero circulación de expertos, digamos, y en cierta forma soy un experto, es también un subcapítulo de esa movilización de gente. Normalmente, cuando hablamos de globalización, pensamos en esta idea más moderna, ¿no?, de la globalización, la aldea global que tiene que ver con la tecnología, etcétera, etcétera. Pero usted me platicaba que la idea es mucho más añeja. Entonces, ¿hasta dónde tendríamos que ir atrás para hablar de globalización? Obviamente todo eso depende cómo define uno globalización y hay diferentes propuestas y cada una tiene su legitimidad en cierto sentido. Y hay definiciones muy estrechas y otras más amplias y las estrechas, claro, aportan claridad al debate y las más anchas
abren la mirada, para decirlo así. Yo prefiero definiciones más anchas, y para dar un ejemplo, entre economistas es hoy en día muy común de decir globalización es la integración de los mercados de mercancías y de capitales sobre todo, y eso hay relativamente tarde. Hay debates que dicen a partir de finales del siglo XIX y otros hasta finales del siglo XX, con el fin de la Guerra Fría, en que realmente se integraron los mercados globalmente. Posiblemente hoy, con la crisis de Ucrania, estamos en un indeciso, por lo menos, de este proceso. Yo personalmente creo que no me gusta demasiado esa estrechez de definición, porque creo que todo eso se explica solo en un contexto. Y el contexto es mucho más amplio que la economía, y parte del contexto es la historia, ¿no? La globalización es un proceso histórico que tiene sus antecedentes, su desarrollo histórico. Sin eso no existiera. Yo creo no nace de la nada, ¿no? Depende de su historia. Y me gusta mucho una definición de unos historiadores de Estados Unidos que justamente lo plantearon en debate con definiciones más economistas, y dicen globalización viene del término globo, y el globo es un término espacial. Claro. Entonces, globalización es un proceso espacial, y es como los espacios del mundo, ellos dicen las masas continentales se conectan. Y eso ocurre desde hace mucho, ¿no? En Eurasia, inclusive partes de las costas de África, esa conexión se había establecido mucho antes, a más tardar en lo que en Europa sería la Edad Media. Pero abarcando el globo, ellos dicen, y yo comparto eso ocurre a finales del siglo XV y en el siglo XVI, justo con la expansión de las potencias ibéricas, y por lo tanto creo en la América Latina tenemos un papel muy importante en eso, porque con las navegaciones y conquistas de los españoles y portugueses, y podemos criticar esos procesos porque fueron muy violentos, etc. Eso no es para decir que fueron gloriosas, pero son un hecho, y mediante ellos se conectaron las masas continentales, para quedar en esos términos, inclusive América, ya la primera vez. Y ellos dicen eso, tal vez un poco exagerado. El año en que nace realmente la globalización es en 1572, cuando se establece la navegación regular entre la Nueva España, eso es lo que hoy es México, y las Islas Filipinas, porque a las Islas Filipinas ya se llegó del otro lado también, pero los españoles se apoderaron de las Filipinas, entonces se cerró el círculo de las comunicaciones globales. Claro, llegar a América simplemente no cierra el círculo. No, queda el Pacífico abierto, aunque llegaron al Pacífico del otro lado, pero nunca lo habían atravesado. Bueno, lo atravesaron temprano también, ¿no? Ya Magallanes, casi paralelo a la conquista de México, lo atravesó, pero fue un evento aislado, y después se introdujo una navegación regular. Also, cada año va el llamado Galeón de Manila allí. Y en Manila se conectan con China, etcétera, ¿no? Entonces, claro, eso también, que hacía dos comentarios, todavía no está Australia, podríamos decir. Faltan pedacitos. Falta un pedacito, faltan los interiores del continente africano, por ejemplo. Pero yo creo que el siglo XVI es muy importante. La otra es que sí había antecedentes, ya dije que había navegación y conexiones comerciales, flujos de gente, campañas de conquista hasta en Eurasia, ¿no? Los mongoles vienen hacia Europa Oriental, etcétera, ¿no? La famosa ruta de la seda, ¿no? Que conectaba el mundo conocido en aquel momento, ¿no? ¿Puede ser como un antecedente también? Sí, como decía, cuando en el siglo XVI se conectan las masas continentales, siempre voy a quedarme con esta terminología, eso se beneficia que ya esas masas continentales se habían conectado antes parcialmente, ¿no? Entonces, cuando los portugueses llegaron al Océano Índico, llegaron a un sistema que estaba completamente comunicado. Claro, no en términos de hoy, pero había navegación regular entre el este de África a la India hasta China. Y los portugueses hasta sabían eso, solo no sabían cómo llegar, ¿no? Y al final descubrieron la ruta, porque la comunicación europea con ese espacio era a través del Mediterráneo.
pero allí estaban los territorios musulmanes. Entonces los europeos solo llegaron a los puertos del este del Mediterráneo para comercializar ahí con los musulmanes. Eso funcionó más o menos bien siempre, a pesar de las diferencias religiosas. Pero el negocio... Claro, es el negocio, ¿no? El negocio es el negocio. Pero había interrupciones, pero funcionó. Pero en el Mediterráneo eso lo monopolizaron las ciudades italianas, sobre todo Venecia. Y los portugueses, eso no está un poquito más complejo tal vez, pero en el fondo lo que querían es participar en ese negocio. En el Mediterráneo no podían porque estaban ya los italianos allí. Entonces encontraron esta otra ruta. Si no hubiera existido la interconexión en Eurasia, digamos, todo lo del siglo XVI hubiera sido mucho más complejo, probablemente ni hubiera ocurrido. Porque Colón, no se olvide, también quiso llegar a eso. Claro. Solo pensaba, yo otra ruta tengo. Exacto. Y no funcionó, ¿no? Se topó con un pedacito de tierra, ¿no? Que no tenía planeado. Oiga, entonces, a final de cuentas, la globalización es culpa de estos marineros, de estos aventureros, ¿no? O sea, culpa entre comillas, ¿no? Sí, diría así, que ellos ponían las iniciativas decisivas al final para establecer esa conexión. Pero lo que sí hay que cuidar, pensar que allí ya Europa o Occidente tiene algo como una superioridad, qué sé yo, tecnológica sobre el mundo o económica. Más bien, en Europa se sabía de las legendarias riquezas de Asia Oriental y querían tener acceso a eso. Los italianos en el Mediterráneo y algo también por el interior de Eurasia, por la ruta de la seda terrestre, llegó de esa riqueza, ¿no? Entonces se creó ahí un imaginario de los productos de lujos que hay allí, como la seda y la porcelana, qué sé yo, ¿no? Los inciensos, y querían participar en eso, que implica que había un cierto reconocimiento de una superioridad material, económica de Oriente. Y desde esta postura de debilidad se lanzaban a llegar allí. Y en ese sentido ponían una iniciativa para lograr algo que no querían. Por ejemplo, se ha discutido mucho porque los chinos, que tenían muy buenos barcos y no sé qué, y hasta habían hecho expediciones al Océano Índico, llegaron hasta Mozambique en el siglo XV. Dejaron eso otra vez. Y no les interesaba dar... Eso, un poco es... Hay debate sobre eso, ¿no? Unos dicen que era pues una mentalidad cerrada del imperio, pero creo el hecho es que los comerciantes asiáticos en este caso, ¿no? Árabes, persas, hindús, todos llegaron a China con sus cosas para comprar productos chinos. Los chinos no tenían necesidad de irse a África, porque venían ellos, ¿no? Y los europeos sí. Also, al menos los ibéricos. Los italianos también estaban contentos con la situación como estaba, pero los ibéricos que no querían su parte en el pastel, por lo tanto, desde esta postura y a partir de cierta inferioridad, hay que decirlo drásticamente, se lanzaban a eso. Lo que sí tenían fuerte los europeos desde el principio era lo militar. Eso también hay debate. Como había, y una teoría es como había tantas guerras en Europa, muchos estados, monarquías pequeños en permanente guerra, habían desarrollado muy bien la organización de los ejércitos, el armamento, ¿no? Los cañones, etc. Entonces, cuando los portugueses llegan al Océano Índico con sus barcos llenos de cañones, nadie les puede hacer frente. Claro. Al mismo tiempo no podían conquistar nada porque eran muy pocos. Pero ¿cómo era? Hoy nos imaginamos esos trayectos en cuestión de horas, ¿no? Yeah. Pero antes salían de un puerto y pasaban meses para poder tocar otro. ¿Cómo era la vida dentro de esos barcos? O sea, ¿hay alguna idea de cómo lograban estos aventureros finalmente sobrevivir o hacer de la aventura o del comercio un estilo de vida? Sí, era terrible, obviamente. Los barcos eran muy chiquitos, sin higiene, llenos de gente. Lo que tal vez aquí en México no lo tienen tan claro, que la navegación de España a México era relativamente fácil, pero la de los portugueses a India era terrible. Largo, ¿no? Mucho más largo. Le daban la vuelta a África. Sí. Y de allí seguían a Indonesia y hasta Japón, claro, con pausas ya después. Y la travesura, si ven el mapa de Acapulco a Manila, es mucho más largo que de España a Veracruz. La cosa de Colón era solo que nadie en aquel entonces quería lanzarse al mar abierto desconocido.
Y Colón dijo, pues si me voy al mar abierto, en cierta distancia voy a llegar a Asia. Y hasta tuvo razón en el sentido que había calculado más o menos bien la distancia para llegar a tierra. Pero solo no era Asia, sino era América, porque había calculado mal el tamaño del globo terrestre. Y en esos barcos murió muchísima gente, a veces la mayoría, sobre todo de los portugueses. Y también dependía, a veces había muchas tormentas y otras veces no si el viaje se prolongó porque el barco fue llevado a otras alturas por los vientos, no murió más gente. Claro. Entonces todo eso terrible. Y si pescaban una enfermedad, pues era una pueblita, ¿no? Uno se contagia al otro, etcétera, ¿no? Entonces eso sí era terrible. Lo que es un mito es que en aquella época los europeos hubieran pensado que el mundo es plano. Toda la gente, ninguna persona seria en aquel momento pensaba eso. Tenían claro que el globo es un globo. ¿Ya? Exacto. Y a partir de esa cosmografía que tenían y que adaptaron a los nuevos descubrimientos, y además se difundió rapidísimamente a otras partes del mundo, sí tenían una cierta conciencia geográfica de la dimensión global de que están haciendo. Also, el viaje de Colón es casi expresión pura de eso, ¿no? Porque en vez de buscamos y dice, pues voy al otro lado, alrededor del globo, ¿no? En sentido contrario de la llegar, conciencia, ¿no? Si hay un globo, puedo ir así o así, ¿no? Eso es muy claro, eso es lo uno. Y lo otro que aporta mucho cierta idea de globalización es la Iglesia allí, porque la Iglesia católica, que justo paralelo a esas cosas, tenía en Europa bastante presión por la reforma protestante. Inmediatamente se subió a ese tren, para decirlo, a ese barco de las monarquías ibéricas para llegar a las otras partes del mundo y llevarles la fe. Claro. Y allí sí hay la Iglesia católica con su universalismo, ¿no? El universalismo quiere decir que tienen una idea de Dios, que es un Dios de toda la humanidad, que muchas religiones no tienen, ¿no? Cada grupo tiene su Dios. Es el nuestro, nada más, ¿no? O los judíos sí era un Dios, pero nosotros somos los elegidos, los otros no importan tanto, ¿no? Y la Iglesia católica sí manejó eso, que es un poco complicado, pero sí defendían que frente a Dios, en teoría, todos somos iguales. Todos, también el esclavo o el negro puede ser tonto o qué sé yo, da igual. Y puede ser que él va al cielo y el mismo Papa puede ir al infierno, ¿no? Si se comporta mal. Y entonces ellos sí manejaban ese programa de cristianizar el mundo. Y había narraciones ahí que están en lucha contra las fuerzas oscuras, el diablo, ¿no? En última instancia, para conquistarles su mundo, ¿no? Que son costumbres internas, ¿no? De cada pueblo al que van llegando, ese es el diablo, digamos, ¿no? Digamos lo que creen, porque están bajo la influencia del diablo, ¿no? Entonces hay que expulsar. Eso tal vez al principio no había, lo había desde el principio, pero más adelante, sobre todo los jesuitas desarrollan realmente una terminología militar en eso, que están en guerra contra el diablo. Hacían mapas del globo en que unas partes están en blanco, que significa ya tienen la luz de la fe, las otras partes son negros porque están en la oscuridad del diablo, ¿no? Y en esa empresa también empezaban a teoretizar mucho cómo pueden tener éxito, ¿no? Entonces son de los primeros que empiezan a pensar, los de la Iglesia, sobre las otras culturas, ¿no? Como qué valor tienen, cómo hay que tratarlos, hay que eliminar todo, sus creencias y costumbres, o se puede conservar algo, y por lo tanto hay algo como una antropología universal que empiezan a desarrollar, ¿no? Y hay mezclas culturales, ¿no? Obviamente. Pues al principio no, pero más adelante sí. Pero sí, como decía, que hay, por ejemplo, había por 1580, eso ya las conquistas de América Latina, si dejamos el Caribe al lado, donde ya tiene más tradición, había empezado por 1519 más o menos, ¿no? Con Cortés. Eso estamos en 1580, que escribe un libro como un manual de cómo llevar la fe a los pueblos del mundo. Bern se refiere al libro de Procuranda Idorium Salute, que el jesuita José de Acosta escribió en 1588.
y establece unas categorías que dice los que son cristianos, bueno, son los cristianos, todos los otros son los bárbaros, ¿no? El término bárbaro viene de la antigüedad, pero le da una nueva interpretación. Dice, todos son bárbaros, pero hay categorías de bárbaros. Y entonces los describe, ¿no? Y dice, hay unos que les falta la fe, por lo tanto son bárbaros, pero viven lo que él dice según el derecho natural, que también viene de Dios, y Dios lo ha dado a toda la humanidad, pero algunos han roto con eso, ¿no? Y a eso pertenece, por ejemplo, que tengan un orden social bien estructurado, jerárquico, al estilo europeo, ¿no? Claro. Con un tipo de monarca. O al menos un gobernante. Sí, una religión reconocible como religión, escritura, y dice eso, por ejemplo, son los chinos. Entonces dijo, los chinos son como los romanos. Los romanos se cristianizaron porque los apóstoles fueron allí, los predicaron, se convertían. Digo, con los chinos se puede intentar eso. Y los más bajos, bárbaros, según él, son los cazadores, recolectores en última instancia, que no tienen asentamiento fijo, sus creencias en ciertos poderes, espíritus de la naturaleza, que no son religión en última instancia, y viven en completo desorden, según ellos. Y allí dice que sin conquista previa no va a ser posible la cristianización, porque esos primero hay que hacerlos hombres, dice. Hay que suavizarlos, ¿no? No, dice, viven como animales. Entonces, primero hay que convertirlos en hombres, y después puede uno esperar que entiendan el mensaje de la fe. Digo que hay que entender que esas eran las ideas de aquel tiempo. Es de 1580. No, claro, eso es indefendible hoy en día, como casi todo lo que ocurre en esa época, como la conquista y todo eso. Pero en términos de entonces era un modo de conceptualizar el mundo, ¿no? Y yo sí creo que es un antecedente importante de la globalización, eso. Entonces, según lo que escribes en Historia Mínima de la Globalización Temprana, hay 4 factores, ¿no? Ya llevamos 3, que es, comercio, religión y migración. Nos falta uno, que son los imperios, ¿no? Los grandes imperios. Bueno, en cierta forma ya los mencionamos por la conquista, ¿no? Es que creo en el trasfondo de todo eso hay también siempre la economía, eso sí. Aunque creo para la iglesia, yo pensaría, y no soy un defensor de la iglesia, pero la iglesia creo que realmente quiso convertir a la gente, pero estaba muy consciente de la economía también y que es necesario la economía para que eso se puede funcionar y financiar también. Era muy claro en eso a veces. Y los otros también, entonces, como no era tan, además, correspondiente a la mentalidad de la Edad Media, claro, se pudo ir a otro lado y decir que ahora vamos a hacer comercio. En el Océano Índico eso más o menos funcionó, porque ya había comercio. En América no funcionó, porque, bueno, tal vez hubiera funcionado, pero no en el sentido como los europeos se lo imaginaban, porque los americanos, hay que empezar antes. El comercio es en Eurasia que existía y el que Europa era un apéndice. Manejaba ciertos productos que en todo ese espacio tenían valor y se podían pagar en dinero. Y dinero en aquella época eran monedas en oro y plata, tal vez cobre para cantidades chiquitas, pero monedas en metales, digamos. En América no había monedas en metales. Quiere decir, si los aztecas se hubieran interesado en mercancías españolas, bueno, hubieran podido dar sus objetos en oro y cosas así. Pero los productos que los nativos de América hubieran podido ofrecer no se conocían en Eurasia. Por lo tanto, no tenían valor. Para dar un ejemplo muy simple, la pimienta asiática en Europa era súper caro en ese momento. El chile americano, aunque se llevó temprano, no había... Ya, nadie lo conocía, etc. Claro. ¿no? Entonces, había unas cosas que después adquirieron valor, aparte de los metales, como la vainilla o el tabaco, ¿no? Pero por el momento no. Y lo que sí se daban cuenta es que había 2 fuentes de riqueza para los europeos entonces, pero esos no se conseguían sin conquista. El uno hubieran sido los humanos para esclavizarlo. Claro. Y eso intentaban hasta, de llevar nativos de América a Europa. Como ya había comercio de esclavos antes, ¿no? En Europa con africanos sobre todo, pero no solo.
Pero eso no prosperó, en parte porque la corona española allí sí, como reclamaba que esos son ahora sus territorios, dijo, mis súbditos no pueden ser esclavos. Entonces lo prohibió, que no significa que haya desaparecido completamente, pero sí. Y la otra es que encontraron oro y después plata. Pero encontraron oro que se había acumulado a lo largo de los siglos, pero la producción no era tan grande. Entonces, lo que hacen los españoles, conquistan el territorio, roban el dinero, hay que decirlo, pero una vez robado el oro no hay, entonces empiezan a organizar la producción. Bueno, en buena parte, forzando a los nativos a trabajar allí. Y eso sin conquista no hubiera sido posible, ¿no? Claro. Digamos. Y por lo tanto hay un interés económico que establecer el poder. Y eso es un poco como ocurre que los españoles conquistan América, eso se mantenga. Y cosas paralelas hay en muchos lados, ¿no? Por ejemplo, si, como mencionó al principio, la ruta de la seda, en que corren muchas mercancías, se pudo, por ejemplo, cobrar aduana a esa mercancía, pero había que conquistar los lugares donde se puede cobrar aduana, ¿no? Claro. Y eso en buena parte explicó el avance del imperio de los mongoles. Supongo, no en todos lados existían fronteras artificiales, o sea, era como que ya crucé el río y ya estoy en otro lado, o cruzo las montañas y ya estoy en otro lado. Pero no había como un control como existe ahora, ¿no? De la migración o de las rutas comerciales con estas aduanas terribles que hay hoy en día, ¿no? Como decía, el sistema de tráfico era mucho menos denso que hoy en día. Pero cuando llega uno en una calle, una carretera, digamos, un camino, bueno, sí, un camino de montañas tal vez no, pero ya en Eurasia había ciertos trozos de caminos un poco elaborados. Así que cuando uno cruzó a otro territorio, sí, había puestos para cobrar aduana. Además, había muchas aduanas internas, ¿no? Dentro de un territorio, ¿no? En los puentes, por ejemplo. Aunque era el mismo jefe a los dos lados, dicen, si quieres cruzar el puente, pues ahí me debes algo, ¿no? El lado oscuro de la globalización, por así decirlo, bueno, ya hemos visto la esclavitud y demás, podrían ser, bueno, en aquel tiempo, enfermedades como la peste negra, por ejemplo, hoy pandemias como el COVID, ¿podrían ser consecuencias o ayudan a expandir estas pandemias? No, eso sin duda, no, eso es un fenómeno hasta, digamos, bastante investigado que en Eurasia las epidemias arrasaron desde siempre, ¿no? Y cuando la ruta de la seda fue, bueno, al menos es una teoría, pero es la teoría más creíble, cuando la ruta de la seda se establece en la Edad Media como regular, que vienen enfermedades de Asia a Europa y muere un montón de gente, más de la mitad en parte. Y cuando llegan los europeos a América que no estaban en contacto con todos esos virus, bacterias, etcétera, no es un completo catástrofe, ¿no? Que, claro, como no se sabe con completa seguridad cuánta gente vivía en América a la llegada de los europeos, es un poco complicado decir cuántos murieron, porque después los españoles sí empiezan a contar porque les cobran el tributo. Bueno, con todas las deficiencias de esos conteos, pero hay conteos. Entonces uno puede ver cómo disminuye la población, pero lo que uno no sabe con seguridad cuántos eran originalmente, pero hay cálculos que calculan que el 90% de la gente murió en el siglo XVI. Eso en México hasta 1630-40 disminuye la población drásticamente, ¿no? Y eso es difícil imaginar. Y si eran solo el 60%, no imagínense el 60% de la población muera como es el mundo. Y eso era completamente drástico. Y era tan drástico que también hay gente que lo llama genocidio. Yo tengo mis reservas porque no era una cosa que los españoles planearon. Hasta por propio interés no querían que ocurra, ¿no? No era una guerra bacteriológica, ¿no? No, y querían que la gente exista. Claro, después ya había curas que dijo que hay que tratar, sobre todo curas, que hay que tratar a los nativos un poco, hay que aplicarlos menos trabajos y no sé qué para que no mueran tantos. A eso tampoco estaban muy dispuestos, ¿no? Pero lo que sí es verdad que no querían que la gente muriera.
tampoco querían tomar muchas medidas. Es un poco como hoy en día me parece la crisis climática. Todos la quieren parar, pero cuando se trata de las medidas concretas, si pesa en mi bolso, mejor no. Cuando un gran imperio cae, ¿se frena la globalización o nada más es como un cambio de etapa, digamos? Es complicado también contestar eso, porque ya depende mucho cómo define uno globalización. Cuando se cae, depende. Digamos, si cae el imperio de los Mings en China en el siglo XVII y empieza una época caótica un rato, eso sí es una interrupción de todo. Bueno, mínimamente un bajón, pero después se reestablece el orden de una nueva dinastía, etc. O los romanos caen y vienen los otomanos, tal vez. ¿No? Bueno, cuando los romanos caen, vienen primero los grupos germánicos y eslavos, ¿no? En el Oriente, donde se mantiene el imperio romano, vienen los árabes primero y cuando ya solo hay un resto, los otomanos. Sí, pero el comercio, por ejemplo, crece paralelamente a eso. Lo que cambia es un poco quién controla eso. El dueño del dinero, digamos. Sí, y a veces sí hay interrupciones, porque si Venecia y los otomanos tienen guerra, pues sí se frena algo. Pero intentan, no tenían muchas guerras, pero de repente sí los tienen. Pero por lo general funciona eso. Pero si tomamos Hispanoamérica, por ejemplo, cuando el imperio español cae, claro, es una fragmentación política grande que podría uno decir que ahí para la globalización un poco. Por otro lado, se decae el monopolio que tenía España porque nunca funcionó bien sobre las relaciones comerciales al exterior de Hispanoamérica. Eso se desaparece y entran los ingleses allí y el comercio más bien empieza a crecer tendencialmente y todo el siglo XIX crece, que no es necesariamente en beneficio de los estados, ¿no? Por ejemplo, paralelamente la producción textil interna, que antes era protegido por el monopolio de las importaciones baratas europeas en Nueva España o en México, decae en esa época, porque no puede competir con las importaciones inglesas. Y eso solo menciono, yo diría la globalización sigue con sus vaivenes, pero solo quería insistir eso como hoy se discute si es beneficiosa o no la globalización y a quién beneficia, a quién daña. Eso en esta época era un poco lo mismo. Hay gente que saca provecho y otros... ¿Te imaginas un mundo no globalizado? Creo si no conociéramos la globalización o el mundo como existe, posiblemente estaríamos todos muy felices viviendo en nuestra aldea, ¿ya? Pero conociéndola como puede ser el mundo, creo hoy en día sería un desastre regresar a eso. Y lo que sí hay que decir que, yo no soy uno que cree mucho en el progreso, pero en el marco de esa historia, y no toda la historia es globalización, eso insisto, pero la globalización que sí implicaba por sus conexiones también flujos de conocimientos, no solo conquista, conocimientos, intercambio de gente, etcétera, de conocimientos, ya dije, de tecnologías. Sí, en esa época se produjo un enorme avance de la tecnología. Podría decir uno que eso a lo largo era mal, porque ahora tenemos la crisis climática, etcétera, y tal vez con eso acabamos el mundo, quién sabe. Pero sí había eso, y lo que es verdad, que el bienestar de la gente ha subido, creo eso al menos el material. Si somos más felices, eso ya es otro tema. Pero vivimos más, vivimos en promedio mejor alimentados, aunque siguen existiendo pobres, pero son mucho menos que antes. La medicina, no sé, mínimamente si piensan, hoy en día no hay dolor casi en tratamientos médicos. Eso teoría es hasta un progreso objetivo. Y no quiero decir todo eso existe solo por la globalización, pero que se han difundido esas cosas por el globo es parte de ese proceso, diría yo. Tal vez al precio de destruir el mundo a lo largo. Eso, como soy algo ecologista, no excluyo. Pero hay quien quiere renunciar a eso. No soy de esos que digo que todo eso era malo, lo que ha ocurrido en los siglos, aunque siempre era rudo y muchos muertos y víctimas y no fueron
dirigidos esos procesos de gente de buena fe, diría yo, que pensaba en el prójimo. Tal vez los curas a su manera, pero cuando hoy los vemos como actuaban los curas, diría que tampoco actuaban bien, porque tenían sus intereses. Sí, cada uno actuaba, ¿no? Y tenían sus intereses abstractos que hoy no. Por ejemplo, si la gente vive bien, no les importaba mucho. Les importaba en la medida que si no viven bien se van a huir de nosotros o no nos van a escuchar. Como estrategia, sí, pero en el final no, porque no importa. Porque lo que ellos procuraban es que salvar el alma del infierno eterno. Y que, si tengo más pan o menos pan, en comparación con el infierno eterno es nada. ¿Ya? Y eso. Y además, después sí, a veces los vencen sus intereses materiales también. Y no sé, o que hoy en día hoy en día tanto se discute de los abusos que hay dentro de la iglesia, claro, de término sexual o algo así. Pensar que lo había en esa época también. Sí, sería otro capítulo, ¿no? Invitarte al siguiente episodio. Quisiera también hacer otro ejercicio de imaginación. ¿Cómo te imaginas este mundo o la globalización en 50 años, digamos? Me es imposible contestar eso, creo, y hoy en día menos, porque, digamos, nunca tuve muchas ilusiones políticas realmente, pero lo que ocurre en los últimos años me hace más bien desesperar. Con la subida de políticos como estilo Trump, pero lo hay en todos lados, ¿no? Y que obviamente están antidemocráticos, pero la gente hasta les aplaude. Eso lo dicen explícitamente en parte y los aplauden. Entonces es difícil decir en qué va a terminar eso. Antes, por ejemplo, la Comunidad Europea, yo soy europeo, estoy en favor de la Comunidad Europea con toda lo que se le puede criticar, muchas cosas se le pueden criticar, pero pensaba eso es un inicio y en Europa por lo menos vamos a convivir más, pero ahora en los diferentes países resurgen los anti-europeos y los nacionalistas y no sé qué. Entonces es difícil, no sé, es un pequeño revés y después vamos a llegar a otro camino o es ya una cosa más fuerte. Y el orden mundial, un gobierno mundial, digamos, no se va a establecer fácilmente, sino siempre habrá, posiblemente si un poder gana la hegemonía lo va a hacer. Estados Unidos quisiera hacerlo, creo, en última instancia. Pero los chinos no fácil van a permitir eso. Y entonces los historiadores a veces hacen ese círculo equivocado que ven una situación actual o histórica también puede ser, y empiezan a interpretar los 2 siglos anteriores como el camino a ese resultado. Y eso es muy simplista. Y estamos en eso. La historia no ha terminado, está abierta. Realmente, creo, no se repite por lo general. Y cómo eso va a ir. Realmente a veces pienso si me gustaría vivir 500 años solo por eso. Para ver a qué hemos llegado. ¿Te imaginas hace 500 años subirte a un barco y ser uno de esos aventureros? Ay, mira, si ¿Te hubiera gustado? Si lo leen novelas y así, o lo ves en películas, es muy fascinante. En ese sentido, creo mi entrada de joven a la historia fue un poco por eso, porque me gustaban mucho esas cosas. Las historias de los piratas y no sé, o del oeste en Estados Unidos y todo, ¿no? Pero si uno es realista, probablemente hubiera muerto. Porque, seguro, yo con mi edad ahora, lo más probable es que estaría muerto ahora, porque muy poca gente llegó a mi edad. Y incluso si de más joven hubiera sido, aunque muchos murieron en los barcos, eso ya... ¿Algo más que quieras agregar? Hay un debate que dice la globalización en el sentido más moderno empieza a finales del siglo XIX, como mencioné al principio, por la integración de los mercados, etc. Y uno es por la migración de masa. Y realmente en el siglo XIX y hasta hoy, ¿no? Solo los territorios de orígenes son otros, la gente se mueve como nunca. Y eso está cambiando el globo. Y las migraciones en la época que yo más trabajo, digamos, entre el siglo XVI y el XVIII, esas olas migratorias eran mucho menos.
incomparablemente menos, pero al mismo tiempo han dejado un fuertísimo impacto. Por lo tanto, creo los números no son todo y creo la migración y los flujos de humanos eran siempre muy importantes porque yo creo que la globalización tiene su inicio en el siglo XVI, con todo lo que ha cambiado. Claro, la globalización posterior, la globalización no queda estática, no es siempre diferente. Esto fue Pasado Presente, Historia en Podcast. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Javier Bravo. Este podcast fue producido por Quisay Estudios para el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Lucina Melesio es directora y productora ejecutiva. Paula Vilella coordinó la producción. En la producción estuvieron Carla Benítez y Laura Silverio. El guión es mío. El diseño sonoro y la mezcla son de Carlos Jorge García y Tiger Love. La grabación de la entrevista estuvo a cargo de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México. Agradecemos a Ben Hausberger por su participación en este episodio. ¡Hasta la próxima!